Desde la reciente elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, su administración ha ejercido una presión significativa sobre las autoridades israelíes para alcanzar un acuerdo de alto al fuego en el conflicto que tenemos en Gaza. Hace unos días, debo decirles, comenzaron a sugerir diferentes tipos de declaraciones de líderes como el presidente Trump, Joe Biden y representantes del gobierno iraní, confirmando que efectivamente se había alcanzado un acuerdo de alto al fuego en aquella región. Sin embargo, los términos específicos del acuerdo aún no han sido publicados de manera detallada o al menos no han sido divulgados ampliamente. Según la información disponible que tenemos hasta este momento, el acuerdo establece un proceso de 42 días durante los cuales Hamás debería liberar a todos los rehenes bajo su control, incluido las entregas de los restos de aquellos que han sido ya fallecidos en el proceso. Las cifras exactas de los rehenes, debo decirles que varían según la fuente. Por su parte, Israel se compromete a liberar a miles de prisioneros palestinos. Aún no está claro si estos prisioneros incluyen a quienes fueron detenidos durante la operación en Gaza o simplemente son aquellos que ya estaban encarcelados antes del evento que tomó lugar el 7 de octubre del año 2023, cuando Hamas lanzó su ataque. Esta distinción es relevante porque jamás justificó el ataque como un intento de tomar rehenes israelíes para forzar la liberación de prisioneros palestinos. Además, el acuerdo incluye un compromiso de Israel para retirar gradualmente sus tropas de la franja de Gaza, aunque inicialmente hubo propuestas radicales como la creación de zonas de amortiguamiento en el norte de Gaza o incluso la expulsión total de la población palestina de la región. Esta no se logró concretar efectivamente. En cambio, jamás se ha mantenido firme en la exigencia de una retirada completa de las fuerzas israelíes, aunque ha aceptado que ésta se retire gradualmente. El alto el fuego parece ser, considero yo, de carácter indefinido. Según declaraciones de la administración de Biden, este acuerdo es prácticamente idéntico a un documento discutido en mayo del año 2024, del año pasado. Esto plantea preguntas sobre por qué no se alcanzó antes un acuerdo similar, evitando un año de enfrentamiento, miles de muertes eh, y mayormente civiles y una devastación, una crisis humanitaria sin precedente en todo Gaza. Por otro lado, tanto Hamas como Irán han celebrado este acuerdo como una victoria política desde el ataque del 7 de octubre de 2023 que marcó un punto de inflexión en el conflicto hasta la reciente aprobación de este alto el fuego. Se evidencia cómo la dinámica geopolítica y los intereses en juego pueden prolongar conflictos innecesarios que en teoría podrían haberse resuelto antes, evitando toda esta tragedia, sufrimientos innecesarios. Entonces vamos a retroceder un poco para analizar por qué Israel finalmente decidió aceptar un alto al fuego. Primero, es importante considerar el contexto interno en Israel. Las operaciones militares prolongadas en Gaza han generado un desgaste significativo, no solamente en términos económicos, sino también en la opinión pública en todo Israel. A medida que el conflicto se extendía, crecieron las críticas tanto a nivel nacional como internacional sobre las consecuencias humanitarias y los efectos costosos y devastadores en vidas humanas. Además, la presión diplomática de aliados clave, especialmente en los Estados Unidos y Francia, han sido factores muy decisivos en este alto el fuego. Yo creo que la administración de Trump también, incluso antes de llegar al poder, adoptó una postura más activa para mediar la crisis, reconociendo que una escalada prolongada podría desestabilizar aún más la región. Trump utilizó su influencia para persuadir a los líderes israelíes, destacando los riesgos estratégicos de continuar la operación militar en Gaza sin una solución política viable. En segundo lugar, yo creo que el conflicto también representa un desafío creciente para la imagen de Israel en el escenario internacional. Las críticas sobre el impacto de las operaciones en la población civil en Gaza, incluso de haber sido acusado de cometer genocidio junto
con denuncia de violencia de los derechos humanos y todos. Yo creo que chocaron y colocaron a Israel bajo un intenso escrutinio global. Esto llevó a la administración del presidente Netanyahu a reevaluar sus estrategias, especialmente frente a la amenaza de sanciones, de aislamiento económico y diplomático. Desde la perspectiva militar, recordemos que Israel enfrenta una compleja realidad sobre el terreno. A pesar de los esfuerzos para debilitar a Hamas, el grupo mantuvo su capacidad de resistencia y logró mantener su estructura de mando. Además, la posibilidad de un conflicto prolongado conlleva riesgo de una mayor implicación de actores regionales como Irán, que han demostrado ser bastante fuerte, han demostrado su respaldo explícito a Hamas y sus operaciones. Finalmente, yo creo que el alto el fuego también representa de una u otra forma una oportunidad para Israel de recuperar una narrativa estratégica, aunque la retirada de Gaza puede ser vista como una concesión al establecer un intercambio de rehenes por prisioneros palestinos y asegurar un cese temporal de hostilidades. Israel, yo creo que puede argumentar que priorizó la seguridad de sus ciudadanos y la estabilidad regional. Este contexto nos lleva, creo yo, a una reflexión más amplia sobre los desafíos persistentes en el conflicto palestino-israel. Y la pregunta es, ¿puede este alto el fuego ser un punto de inflexión hacia una solución duradera o simplemente un respiro temporal en una larga historia de enfrentamiento, tal como lo sucedió en Ucrania? Por ahora, queda bastante claro que ambos lados, aunque debilitados, ven este acuerdo como una forma de capitalizar políticamente en el momento, mientras el resto del mundo observa de cerca con la esperanza de que esta tregua sea el inicio de un camino hacia la paz. Yo conozco muy bien Gaza, debo decirles, conozco la situación allí, sé cómo está distribuida la ciudad y conozco también las redes subterráneas que han creado Hamas. Siempre he pensado que una operación de Israel para avanzar en Gaza y lanzar una operación militar para eliminar a Hamas sería una idea bastante desastrosa porque Hamas estaba muy arraigado, estaba atrincherado subterráneamente, y entonces cómo puede llegarle, estaba incrustado en Gaza de tal manera que era demasiado bien organizado y respaldado como para ser destruido o derrotado de esta forma. Israel se vería involucrado en una guerra prolongada y desastrosa en todo Gaza, donde miles de personas morirían y no se lograría absolutamente nada porque el objetivo declarado por Israel de destruir a Hamas era un objetivo simplemente inalcanzable. Esa situación ha sido lo que yo siempre he descrito y esa era la perspectiva que tenía en aquel entonces. Y bueno, me parece que podemos ver que se ha demostrado completamente que ese es el caso. He tenido el privilegio de escuchar a Alistair Crooke, un diplomático, ex diplomático británico que conoce de cerca jamás, conoce a los israelíes y a todos los actores importantes involucrados en Medio Oriente en este conflicto. Es un hombre con una inmensa experiencia en temas de la región. También él ha estado en Gaza y está familiarizado con el liderazgo de Hamas. Conoce bastante bien la zona y también tiene una perspectiva diferente porque no es un militar, por supuesto, y tiene exactamente la misma opinión que he expresado anteriormente. Él también dice que una operación militar israelí en Gaza no lograría su objetivo declarado, que era la destrucción de Hamas. He señalado reiteradamente muchos de mis programas, citando de hecho comentarios realizados durante la guerra de Vietnam por nada menos que Henry Kissinger, que en una situación como la que enfrentaba Israel, donde intentaba derrotar a una organización como Hamas, la dinámica era bastante similar a la que se vio en Vietnam. Entre otras cosas, yo creo que hay que ver cómo hay que ver esto, creo, como un movimiento de resistencia en este tipo de situación. Si el movimiento de resistencia no es destruido y sobrevive, entonces la resistencia gana y eso es lo que ha pasado en Gaza. Estas palabras de Kissinger, pronunciadas en los años 60 sobre Vietcong en Vietnam, yo creo que aplica perfectamente al contexto actual de Gaza y a la situación que tenemos con Hamas.
Esa es precisamente la realidad que enfrentamos hoy en día. De hecho, recientemente se ha publicado diferentes artículos en los medios israelíes que han retomado este mismo análisis. El Wall Street Journal, por ejemplo, ha abordado el tema reafirmando lo mismo, que jamás ha sobrevivido y sigue siendo activo y efectivo en toda Gaza y por lo tanto sigue siendo una fuerza militar significativa. De hecho, se ha reorganizado, se ha fortalecido, ha absorbido las bajas efectivamente y ha reclutado nuevos combatientes. Se ha reequipado y se ha reestructurado su liderazgo con Mohammad Sana, hermano de Yama Sinwar, el arquitecto del ataque del 7 de octubre, tomando la rienda tras la muerte de Sinwar a mano de Israel. Si el objetivo era la destrucción total de Hamas, parece claro que la operación israelí hasta este momento ha fracasado. Y si los términos de alto el fuego, tal como los entendemos, se mantienen, yo creo que entonces Hamas tiene toda la razón para decir que ha logrado una victoria frente a Israel. Es una victoria que le ha costado un costo terrible para la población palestina en todo Gaza, pero una victoria que ahora posiciona a Hamas como la principal fuerza de resistencia en los territorios palestinos. Una vez más, yo creo que el pueblo palestino ha colocado el tema de Palestina en el centro del conflicto árabe-israelí. Este parece haber sido, de hecho, en última instancia, el objetivo de Yahya Sinwar y otro alto cargo de Hamas cuando decidieron organizar y lanzar su operación el 7 de octubre de 2023. Y así es como se presenta la situación ahora mismo, debo decirle. Es completamente comprensible que mientras Hamas, Irán y el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, celebran lo que consideran una victoria, la sensación en Israel sea completamente diferente. Mientras, de hecho, grabo este programa, el primer ministro Netanyahu, quien ha mantenido una postura firme en la operación militar en Gaza, ha declarado que jamás ha retrocedido en algunos términos, que no va a firmar el acuerdo si jamás no publica la lista de los nombres que van a ser liberados en aquellos acuerdos, lo que conlleva a no estar dispuesto a aceptarlo de todas formas. Es decir, es posible que algunos miembros de Hamas hayan aprovechado el acuerdo del alto el fuego, manipulándolo quizá de alguna forma y realizando actos prohibidos por dicho acuerdo. Dado que no tengo acceso al texto completo del acuerdo, ni me encuentro en Gaza tampoco. Debo reconocer que la situación quizá un poco difícil, es decir, no puedo afirmarlo con certeza. Sin embargo, mi fuerte sospecha es que la razón principal por la cual el primer ministro Netanyahu no está dispuesto a presentar el acuerdo ante el gabinete israelí es que ha generado controversia dentro de todo Israel. Esta controversia yo creo que surge por la misma razón por la que el acuerdo ha sido también recibido, incluso celebrado por Hamas e Irán. El objetivo de destruir a Hamas yo creo que plantea pregunta muy importante porque eso fue un objetivo que se plantó después del 7 de octubre. Yo creo que aún no se ha cumplido. De hecho, los informes indican que las figuras más radicales dentro de Israel, el gabinete liderado por el ministro de Finanzas, Smotrich, aparentemente se opone fuertemente al acuerdo. Existe también la posibilidad de que Smotrich y otros estén en contra de la ratificación del acuerdo en el gabinete israelí, aunque no tienen, digamos, la mayoría. Yo creo que probablemente el gabinete lo respaldará. Es decir, esperemos a ver qué decidirá hacer Modric, la cual ha encabezado una retirada del gobierno de la coalición. O sea, si esto ocurre. Según declaraciones, si el alto el fuego implica el fin de la guerra en Gaza y él y su partido abandonarán la coalición de Netanyahu, entonces las cosas se complican. No es difícil entender el por qué el objetivo de destruir a Hamas no se ha logrado. Personas como Mostrich y Benz defienden soluciones extremas en todo Gaza, como la eliminación de la población y el reasentamiento de colonos israelíes, propuestas que se ponen a un acuerdo que la excluya. Aunque estas ideas son bastante terribles, yo creo que el gabinete israelí finalmente ratificará el acuerdo. Si el Mostri se retira, yo creo que el gobierno no caerá, pero perderá una mayoría muy importante en la Knesset. A pesar de esto, Netanyahu probablemente
podrá formar una nueva coalición para mantener su posición como primer ministro. Ahora bien, yo creo que la decisión está en manos de Netanyahu. Yo creo que debe considerar cuidadosamente las posibilidades que puedan surgir repercusiones a través de su decisión. Si retracta de este acuerdo, yo creo que podría enfurecer a Donald Trump, con quien ya ha tenido diferentes problemas, como mencioné anteriormente en uno de mis programas. Insisto que un alto el fuego en Gaza es lo necesario, y yo creo que su envío que Trump ha hecho a Israel ha jugado un papel muy importante en las negociaciones que han tomado lugar recientemente. Yo creo que Netanyahu sabe que no puede permitirse quedar mal con el presidente Trump. Yo creo que las relaciones entre ambos han venido tensas desde hace mucho tiempo, y yo creo que ahora, con un presidente decidido en la Casa Blanca, el presidente Netanyahu enfrenta una disyuntiva: alinearse con los intereses de los sectores más radicales de su gobierno o arriesgarse a desafiar a Trump, quien sigue empeñando en un curso de acción más agresivo. Aunque Motrich y otros representan una facción radical, su influencia es considerable, ya que han logrado controlar ministerios claves y desmantelar cierta parte de la estructura de poder del Estado israelí. Es posible que, a pesar de su oposición, Mostrich decida quedarse en el gobierno, buscando quizás maximizar los beneficios para su agenda de erradicación. Un informe reciente del periodista Seymour Hersh ha mencionado que los oficiales israelíes y su vinculación con los colones ha generado una gran preocupación. Si esta dinámica continúa, yo creo que Netanyahu podría encontrarse en una posición aún mucho más débil en la que se encuentra en este momento. Sin embargo, es probable que, aunque tenga suficientes aliados en el Knesset para asegurar la aprobación del acuerdo, yo creo que su coalición se verá muy debilitada. Al final, yo creo que lo que está en juego es si Netanyahu optará por una estrategia que podría enfrentar los sectores radicales dentro de su país. Yo creo que es una situación bastante difícil la que se encuentra Netanyahu. La paz en Gaza es un tema difícil, pero la guerra ha demostrado ser un desastre para todo Israel. No solamente ha fallado en destruir a Hamas, sino que también ha causado daños incalculables a su reputación y a su economía, y ha debilitado grandemente su posición estratégica. Hubo un camino alternativo que Israel podría haber seguido después del 7 de octubre. Uno que podría haber llevado finalmente a un resultado mucho más favorable, aislando a Hamas en la comunidad árabe internacional y forzarlo quizá a su propio colapso. Este enfoque, respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, habría sido mucho más efectivo y habría mantenido a Israel en una posición mucho más fuerte. En cuanto al impacto de la guerra, yo creo que ha causado un desgaste significativo en la fuerza de defensa de Israel, demoralizándolas debido a la falta de logro claro y sus objetivos. Yo creo que, además de todo esto, la economía israelí también ha visto un efecto muy significativo, un desplazamiento interno, y los ataques con misiles han generado diferentes disturbios. Las protestas internas también reflejan un descontento generalizado en la sociedad. La situación ha escalado a tal punto que las tensiones con Irán y los houthis en Yemen también están aumentando, lo que pone en riesgo aún mucho más la estabilidad de toda la región. En este contexto, es fundamental que Netanyahu actúe con cautela y no se deje llevar por los intereses a corto plazo que puedan profundizar aún más el caos. Lo que está en juego ahora es si Netanyahu tendría la visión y el coraje para poner fin a este desastre. No se trata solamente de una cuestión política interna en todo Israel, sino de una crisis humanitaria sin precedentes, una crisis moral y legal que ha alcanzado proporciones inaceptables. Aunque se ha alcanzado un alto el fuego, yo creo que no sería viable en el futuro. Y bien, yo creo que es una situación bastante difícil. Bueno, con esto llegamos a la parte final de este programa de hoy. Recuerda que siempre agradecemos su tiempo y su atención. Y si estás interesado en acceder a contenido exclusivo, recuerda que puedes hacerlo a través de la membresía de este canal, donde esta membresía te
te ofrece acceso a materiales adicionales que simplemente complementan y profundizan en los temas que siempre tratamos en estos programas, brindándote un valor aún mucho mayor en tu experiencia. No olvides suscribirte y darle gusta al video, dejar tu comentario a continuación para poder seguir enriqueciendo esta conversación. Estaré atento a tu pensamiento y pregunta, ya que esto nos permite tener una visión mucho más amplia de estos temas geopolíticos que son tan cruciales y que siempre yo creo que son muy interesantes. Y bueno, nos vemos en la próxima edición donde seguimos analizando los temas más relevantes de momento. Hasta entonces, hasta la próxima y cuídate.